Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿por qué la condición del cristiano es de lamento y no de bendición? Quinta parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu por toda guianza en nuestras vidas. Amados, Dios ajustará el juicio a cordel y a nivel la justicia. Quiere decir que Él corrige lo falso para establecer la rectitud y la equidad. Y aguas arrollarán el refugio y escondrijo de la mentira. Quiere decir el Señor que su verdad arrasará la hipocresía. La amistad del cristiano con el mundo, buscando los favores del mundo, lo constituye en enemigo de Dios por falta de fe. Y así está dicho en la carta de Santiago, por lo cual tendrá muchas aflicciones. Escúchalo bien, por favor. Medita y reflexiona en la palabra del Señor. Escrito está en el profeta Isaías, capítulo 30, del verso 1 al 3, 5, 7 y 21. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Ciertamente Egipto en vano es inútil. En vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del profeta Isaías. Y esto se refiere porque de verdad que en la iglesia del Señor hay mucha falta de fe, hay mucha falta de gracia. Y prácticamente que la gran cantidad de los hermanos están esperanzados en el hombre del mundo. Escucha con atención, por favor. Dice el Señor: ay, que tipifica queja, lamento en el cristiano. Hay de los hijos que se apartan en su propia prudencia y no en la palabra, y no están en la palabra del Señor. Dice Jehová: para tomar consejo y no de mí, para tomar consejo de lo que se hace en el mundo. Se enferman,
van donde el mundo, los hijos necesitan consejo, van donde los psicólogos, necesitan plata porque se alcanzan en las mismas deudas y recurren a los bancos, al hombre. Dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Quiere decir, para buscar soluciones en los recursos humanos y no confían en la palabra que es viva y eficaz. ¿Qué procura esto? Que estén añadiendo pecado a pecado, en incredulidad y falta de fe a Dios, a las promesas. Que se apartan para descender a Egipto, o sea, se apartan de Dios en desobediencia para descender al mundo. Egipto tipifica mundo. Y no han preguntado de mi boca, no han preguntado qué deben hacer en las diferentes circunstancias, situaciones, adversidades, tiempos de aflicción. Nunca le preguntan a Dios, sino que van haciendo lo que la carne les coloca en el corazón. Dice, no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Quiere decir, para buscar ayuda en los recursos humanos y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Quiere decir, confiar en la ayuda del mundo. ¿Será que Dios está diciendo algo raro? Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. O sea, esos recursos humanos se va a cambiar en vergüenza al cristiano, porque de verdad que el hombre nunca sana, el hombre nunca liberta. Lo que hace el mundo es dar calmantes por toda la vida. Y el amparo en la sombra de Egipto se transformará en confusión. Quiere decir que confiar en las fuerzas terrenales resultará en vergüenza y desilusiones. Eso es lo que viven muchos hermanos. Todos se avergonzarán del pueblo, del mundo que no les aprovecha. Ni los socorre ni les trae provecho en bien, porque en el mundo lo que hay es engaño, apariencia. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio, para deshonra y humillación. Ciertamente Egipto en vano es inútil. O sea, el mundo para el creyente, para el cristiano, en vano e inútil dará ayuda. Vuelvo y te digo, porque la ayuda del mundo son calmantes al dolor, a la enfermedad, a la desgracia, a los problemas familiares. Nunca se quitarán. Por tanto, dice el Señor, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Quiere decir confiar plenamente en Dios en esos momentos de crisis. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, en la guía del Espíritu Santo, por consejo conforme a la palabra. Este es el camino, porque el Espíritu Santo, a través de la palabra, lo que quiere es guiar tu conducta a la manera de Cristo. Andad por Él, dice, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. No se desvíen de Dios. Escúchalo bien, porque por esto vienen lamentos y quejas, y se pierde la bendición. Escrito está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 17 al 19, 5, 8,
15, 21, 22 y 28. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nos habla Dios aquí, en boca del apóstol Pablo, a la primera carta a los tesalonicenses. Y dice, primero, como recomendación de Dios, orad sin cesar. Nosotros, precisamente porque no sabemos, y aprovechando que Dios sí sabe todas las cosas, debemos siempre a través de la oración pedirle dirección a Dios antes de tomar cualquier determinación. Ahora, si la palabra es luz en tus mentes, por ella misma debes de determinar qué hacer. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, en esos momentos de prueba, de aflicción, de adversidad, de problemas familiares, demos gracias a Dios, porque a través de ese mal va a venir un bien conforme a las promesas de Dios. Y además es la voluntad de Dios que pasemos por esas pruebas y esas aflicciones, porque lo que Él quiere en Cristo Jesús es santificarnos. Ya nos lo habló anteriormente. Por eso dice, no apaguéis al Espíritu Santo. No estés pecando conscientemente, porque tu conciencia te está hablando que estás obrando mal. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Nosotros somos hijos de la justicia en Dios, en una conducta recta, que lo hemos aprendido en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, nosotros no somos del pecado en la ignorancia espiritual. Por eso hoy en día entendemos los errores que no entendíamos. Pero nosotros que somos del día, que somos de la justicia de Dios, seamos sobrios, o sea, actuemos con lucidez mental, porque la luz de Cristo está brillando en nuestra mente. Habiéndonos vestido con coraza de fe y de amor, quiere decir que en esa lucidez mental, debemos de proteger el corazón amando al prójimo como defensa ante la tentación. Y con la esperanza de salvación como yelmo, con la esperanza de que seremos perfeccionados protegiendo la mente, porque ahí es donde precisamente nos ataca el enemigo con pensamientos de la carne, con pensamientos del mundo. Escúchalo bien, el diablo es astuto para tentar, es muy sutil. Seguir siempre lo bueno uno para con otros, en la iglesia y para con todos. Hay que dar testimonio de lo bueno al mundo, examinarlo todo, investiguemos y probemos conforme a la palabra de Dios qué está bien o qué está mal. Retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, apartémonos de cualquier forma de pecado o de maldad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Quiere decir que el favor y la fortaleza en poder para vencer debilidades
por el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, sea con todos nosotros. Amén.